Alguien que sepa dibujar, necesitamos 3 hombres. Para tratar hombres y mujeres. 3 dibujos de 3 figuras. ¿Quién sabe dibujar? Ran. Tiene que ser con un cuerpo entero así rojo. Sí, no, ella, solo la. Yo puedo hacer un palito por lo menos. Sí, ¿verdad? Hacemos así. Si nos sale los dos cagatos. Pero van cagados. Pero que tan grande los hombres. Necesito uno por acá. Un espacio para escribir, otro por acá. Un espacio para escribir, otro por acá. Ok. Bueno, muchachos, mientras la hermana trabaja ahí en el dibujo, vamos a hablar un poco sobre la doctrina de la Trinidad de Dios. Esta doctrina es una de tantas doctrinas tan atacadas, ¿verdad? Usted sabe, hay corrientes evangélicas que creen que el Padre, que solo creen solo en el Padre, otros creen solo en el Hijo, otros dicen que Jesús vino a la tierra, pero que no vino como hombre. Por eso el apóstol Juan por ahí dice que el que no reciba a Jesús, o el que no crea que Jesús vino como hombre, con carne y sangre, no lo recibamos, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad es una de las más difíciles de entender. Por eso es que yo le suplico que me ponga toda su atención, que haga preguntas, amén, si es necesario, y que tratemos de ir poquito a poquito entendiendo cómo un Dios puede explicarse o puede verse en 3 diferentes personas. Quiero decirlo de entrada, no creemos en 3 dioses. Es decir, si el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, no estamos hablando de 3 dioses. Estamos hablando de un solo Dios manifestado en 3 diferentes personas. Esto es bien importante porque muchas veces caemos en la confusión de, bueno, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, entonces hay 3. No, si nosotros creyéramos en 3 dioses, nosotros seríamos politeístas, es decir, una religión que cree en más de un Dios. Pero Deuteronomio capítulo 6 dice la Biblia: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Entonces, al establecer la Biblia que nuestro Dios es uno solo, nosotros, nuestra religión o nuestra fe se denomina monoteísta, es decir, que creemos en un solo Dios. Sin embargo, muchas veces caemos en la confusión de querer entender, ¿verdad?, cómo es que funciona un Dios en 3 diferentes personas. Vaya, alguien me dijo esta pregunta un día: ¿cómo Jesús le puede estar pidiendo al Padre si es el mismo Dios? ¿Cómo Jesús puede estar haciendo las cosas a través del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo y Jesús son Dios, ¿cómo puede ser eso? Entonces, vamos a, mientras mi hermana Monse nos hace los dibujitos, mira qué bonitos muchachos están ahí. Vamos a leer un poco sobre lo que tiene usted ahí en su hoja. Amén. Dice la hoja que tiene usted ahí, doctrina, lección número 6, doctrina de la Trinidad. El objetivo es tener un fundamento totalmente bíblico en cuanto a la Trinidad, porque creemos en la Trinidad de Dios. Yo quiero que usted ponga esto bien en su corazón, que cuando le pregunten, hermano Isaí, ¿usted cree en la Trinidad? A saber que sea eso, va a decir, ¿verdad?
como los discípulos de Apolos cuando llegó el apóstol Pablo ahí, y ustedes ya recibieron al Espíritu Santo, a saber que sea eso, dijeron, nunca nadie nos ha enseñado. Sin embargo, una de las bases de nuestra fe es precisamente creer que Dios, que hay un solo Dios. Según Deuteronomio capítulo 6, pero que ese Dios, mire cómo lo voy a poner aquí abajito. Un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Esas tres personas son las tres personas que nos hizo mi hermana Mónica. ¿Ok? Dice ahí enseguida, la Trinidad de Dios, ya que es vital para entender la naturaleza de Dios y los acontecimientos centrales de la historia de la salvación, en la que se ve actuar, de hecho, en un equipo de tres personas. Como introducción, dice ahí, no hay nada más importante en la teología bíblica que el monoteísmo, es lo que le decía yo hace unos minutos. El monoteísmo quiere decir uno. Padre mío, ¿qué puedo escribir? El monoteísmo enseña o viene de una palabra compuesta que quiere decir uno y teos, que significa Dios. Entonces nosotros, ahí dice en la introducción, ¿verdad? Dice, no hay nada más importante en la teología bíblica que el monoteísmo, la creencia bíblica de que hay un solo y único Dios, según Deuteronomio capítulo 6. Si quieren buscamos Deuteronomio capítulo 6 para ir poniendo bases bíblicas sobre lo que vamos a estar hablando. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6 y alguien que lo lea. Solo el 6. Ajá, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el texto central para empezar a trabajar la doctrina de la Trinidad. No creemos en tres, cuando hablamos de Trinidad, no hablamos de tres dioses. Porque hay quienes dicen, hay quienes mal explican la palabra Trinidad y dicen, Trinidad es la unión de tres dioses. No, esa sería triunidad. Trinidad no es la unión de tres dioses, porque si fueran tres dioses nosotros seríamos politeístas y Deuteronomio 6, versículo 4 no pudiera decir, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, sino diría, oye Israel, Jehová tu Dios son tres. Entonces, teniendo como base esto, que es un solo Dios, vamos a trabajar la doctrina de la Trinidad, que enseña a un Dios, pero manifestado o trabajando en tres diferentes maneras. Exacto. Amén. Entonces, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 nos sirve como base para entender de que nosotros creemos en un solo Dios. ¿Por qué creemos en un solo Dios? A ver, vamos a empezar a meternos en problemas, muchachos. ¿Por qué creemos en un solo Dios? Dios mío. Le voy a hacer una pregunta. Usted que ya es cristiano evangélico, habla en lengua, profetiza y todo esto. Pregunto, ¿el Padre es Dios? Ok, entonces el Padre es Dios. El Hijo, o sea Jesús, ¿es Dios? Ok, dijeron amén, luego no van a decir que no. El Espíritu Santo, que es el que está ahorita con nosotros, ¿es Dios? Amén, ok. Entonces, tenemos que si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, alguien pudiera decir, entonces tenemos tres dioses. Y eso sería un pensamiento equivocado.
Porque Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice que oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Entonces, no podemos decir que o mejor dicho, estoy tratando de ordenar mis ideas. No podemos creer que porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, no podemos caer en el pensamiento de que tenemos tres dioses, sino que un solo Dios es un solo Dios es el Padre, un solo Dios es el Hijo y un solo Dios es el Espíritu Santo. Esas tres hacen una unidad, que es Dios. Ojalá y no me esté enredando, pero ya casi siento que me estoy enredando. Ahora, si yo digo que el Espíritu Santo es Dios, digamos, hermano, esto es bien interesante porque hay personas muy intelectuales allá afuera, personas que personas que razonan demasiado, piensan demasiado, preguntan demasiado y dicen, ok, si el Espíritu Santo es Dios, quiere decir que el Espíritu Santo en el principio creó los cielos y la tierra. Si el Hijo es Dios, quiere decir que el Hijo en el principio creó los cielos y la tierra, porque dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1, versículo 1. Entonces, alguien dirá, no puede ser el Hijo Dios, porque el Hijo no estaba en Génesis capítulo 1. Sin embargo, cuando usted, hoy que vamos a estudiar esto, cuando usted empieza a estudiar la doctrina de la Trinidad, usted ve que San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y cuando usted sigue leyendo, hermano, la Biblia, continúa leyendo la Biblia, usted viene al libro de los Hechos y se da cuenta de que el apóstol Pedro, al confrontar a Ananías y a Zafira en el capítulo, ¿qué será? 5 o 6 del libro de los Hechos, dice que él les dijo, no le has mentido al hombre, sino le has mentido al Espíritu Santo. Y después vuelve y repite, le dice, no le has mentido al hombre, sino que le has mentido al Espíritu. Entonces, esto es bien importante. Dios le bendiga, hermano. Cuando hablamos del Padre como Dios, del Hijo como Dios y del Espíritu Santo como Dios, no estamos hablando de tres dioses diferentes, sino de un solo Dios ay Padre, ¿cómo digo esto? ¿Alguien ha escuchado hablar la palabra desdoblamiento? ¿Usted ha escuchado a las personas que dicen que de repente hacen viajes? Sopórteme esto, no estoy diciendo que usted va a hacer viajes así espirituales, ¿verdad? Pero ha escuchado personas. Bueno, digo esto ¿por qué? Porque lo espiritual en las tinieblas es muy parecido a lo espiritual de la luz. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que el diablo imita todo lo de la luz. Él es padre de mentira y sus ministros son capaces de disfrazarse. Entonces, hay personas que dicen, yo tengo la capacidad de dejar mi cuerpo y hacer esos viajes ¿cómo que se llaman? Esos traslados, pues puedo dejar mi cuerpo acá, puedo ir en el espíritu a Silva y meterme en la casa del hermano Noel y picarle la barriga para que no pueda dormir. Eso es en el mundo de las tinieblas. Pastor, ¿se puede hacer eso? Se puede hacer eso. No estamos permitidos a hacerlo. Ahora, ¿por qué le estoy poniendo este ejemplo? Póngame atención. ¿Por qué le estoy poniendo este ejemplo? Porque un Dios, usted me ve a mí, ¿verdad que sí? Pero dentro de este hermoso cuerpo chiquito hay tres personas. Está el cuerpo. Si yo me pudiera desdoblar,
usted miraría mi cuerpo y mi alma. Y si yo pudiera hacer otro desdoblamiento, usted vería mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Algo similar es lo que pasa con Dios. Él es un solo. Pero cuando Él quiere trabajar en diversas maneras, Él se mueve como hijo, siendo el Dios, y se mueve como Espíritu Santo. Ahora, a Dios la esencia, dice la Biblia, nadie lo ha visto. Pero usted ha leído en la Biblia que Moisés hablaba con Dios. ¿Verdad que sí? Sí, ha leído esa parte de la Biblia donde dice que Moisés y los 70 ancianos subieron al monte de Oreb, o al monte de Sinaí, para hablar con Dios. Y dice que hablaban con Dios cara a cara. Pero dice la Biblia más adelante, uno de los apóstoles, que a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, ¿a quién vio Moisés? ¿Con quién comieron los apóstoles? Perdón, ¿con quién comieron los 70 ancianos de Israel? Si nosotros trabajáramos, voy a borrarlo de arriba, si nosotros trabajáramos de esta manera en lo que conocemos, lo terrenal, nosotros diríamos, muchachos, que estos 3 dibujitos que hizo la hermana Monse es una persona, o representan a una sola persona. Este es su cuerpo del hermano Eliseo. Esta es su alma del hermano Eliseo. Y este es el espíritu de hombre, espíritu de hombre del hermano Eliseo. Porque dice la Biblia que nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Somos tripartitos. Exacto, somos tripartitos. Entonces, en lo natural, usted tiene un cuerpo, usted tiene un alma y usted tiene un espíritu. Pero no los tiene regados, los tiene en una sola persona. Otro ejemplo, vaya, quiero explicar este concepto de la tripartitura, como dijo el hermano allá. Vamos a ver, el agua. El agua que tiene 3 estados, que es el estado líquido. Voy a poner agua. Agua líquida. Sólido y gaseoso. Agua sólida. Es el hielo, ¿verdad? Gaseoso. Y el agua también en el estado gaseoso. Gas. Usted mira una nube y lo que está viendo es agua en estado gaseoso. Cuando esa nube se condensa, o cuando el vapor que está usted viendo ahí, a lo que nosotros le llamamos nube, se condensa, empieza a formar gotitas de agua, y lo que estaba gas se transforma en líquido. Pero le estoy mostrando las 3 partes. Ahora, cuando usted mira eso, usted dice, bueno, el agua dentro de un vaso es agua. El agua dentro de un sólido o de un hielo es agua, sigue siendo agua. No cambia sino en su estado físico. Y el agua en su estado gaseoso sigue siendo agua. No cambió en lo absoluto. Nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Somos una sola persona. Dios tiene cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Dios? Jesús. El cuerpo de Dios es Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque dice la Biblia que grande es el misterio de la piedad. Timoteo capítulo 3, por ahí debe de estar. Grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. Y dice Colosenses que en Jesús habita la plenitud de la deidad. Dice la Biblia que podemos ver a través de él a Dios. Pero ya vamos a entrar a eso ahora. El Señor tiene alma también. Dios tiene alma. Dice la Biblia que es
en algunos versos, mi alma está triste. O no contenderá más mi alma, dicen algunas otras versiones. Y por supuesto, y el espíritu. Espíritu. Ok, bueno. Entonces, tres diferentes personas, si lo pudiéramos decir, cuerpos: cuerpo humano, cuerpo del alma y cuerpo espiritual. La Biblia habla de diferentes tipos de cuerpos: cuerpo espiritual, cuerpo del alma y cuerpo humano, juntos hacen una persona. Espíritu Santo, Jesús y Jehová Dios hacen una sola persona. Cuando usted oye hablar de Jehová, realmente, cuando usted dice en el Antiguo Testamento, Jehová Dios dijo esto, bien puede decir usted, Jesús está diciendo esto, o el Espíritu Santo está diciendo esto, porque es la misma persona. En el Antiguo Testamento, Jehová dice, yo soy el alfa y yo soy el omega. Y en el Nuevo Testamento, en la revelación de Apocalipsis, Jesús hablando dice, yo soy el principio y yo soy el fin. O al revés, en el Antiguo Testamento dice, yo soy el principio y el fin. Y en el Nuevo Testamento dice, yo soy el alfa y la omega, que es principio y fin. Entonces, el que habló en el Antiguo Testamento como Jehová es el mismo que habla en el Nuevo Testamento como Jesús. Y vamos a ir por ahí. Pregunte si tiene preguntas. No me quiero ir tan rápido, muchachos, porque esta doctrina está bien interesante. Bueno, mire esto. ¿Dónde me quedé? Introducción. Ahora bien, estamos en el segundo párrafo de la introducción. Ahora bien, debido a que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, algunos se preguntan si esta es una doctrina bíblica o no. Pero la ausencia de un término usado para describir una doctrina no significa realmente que el término no sea bíblico. Por ejemplo, hay quienes dicen, la doctrina de la Trinidad no aparece, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Hermano, la palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia. Más que en la portada, ¿verdad? De Santa Biblia. La palabra cigarrillo no aparece en la Biblia. Y no por eso usted se pone sus 3 cigarros ahí para el estrés. Vaya, la palabras que no... ¿Qué otra palabra no aparece en la Biblia? Vaya, la palabra... La palabra marihuana no aparece en la Biblia. Y eso no quiere decir que porque no aparece, la vamos a poder usar. Entonces, muchos dicen, la Trinidad no aparece en la Biblia, es una doctrina no bíblica, no se puede enseñar. Sin embargo, miren lo que está escrito ahí en su hojita enseguida. En el Antiguo Testamento, la Trinidad la podemos encontrar de manera implícita. ¿Qué quiere decir implícito? Algo que está incluido en una cosa sin que lo diga o que lo especifique. La Trinidad la podemos encontrar en la Biblia de manera implícita. ¿Qué quiere decir implícito? Algo que aunque no se esté diciendo o especificando, está incluido. Vaya. Bueno, voy a continuar. Dice ahí, ejemplo, la Biblia no especifica que no deberíamos de usar drogas. No lo dice de manera específica, pero lo entendemos de manera implícita. ¿Por qué? Porque en Primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice algo sobre el que destruye el cuerpo. Entonces la Biblia no nos dice no te drogues, pero sí te dice cuida tu cuerpo. La Biblia no te dice sí dice no te emborraches. La Biblia no dice no fumes, pero implícitamente nosotros entendemos que no debemos de fumar porque estamos destruyendo el cuerpo que dice la Biblia es la morada del Espíritu Santo. Entonces, no porque la Biblia diga no fumes, nosotros vamos a fumar. La Biblia no dice no fumes. ¿Dónde la Biblia dice no fumes?
ninguna parte, pues me voy a echar mi cigarrito. No, no lo dice específicamente, pero implícitamente entendemos por 1 Corintios 3:16 que no lo debemos de hacer. ¿Qué iba a decir usted, hermano? ¿Qué? Dice primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Exacto. ¿Qué era? Primera de Juan, ¿qué? 5:7. 5:7, Deuteronomio 6:4. Ok. Continuamos. Mire lo que dice ahí enseguida. Sí quedó un poquito claro lo de lo implícito. Hay cosas que no son específicas en la Biblia, pero que están implícitas. No las especifica, pero eso no quiere decir que las podemos hacer. Entonces, después dice, veamos la Trinidad de Dios de manera implícita. Es decir, no está diciendo que hay tres personas que son Dios, o no aparece la palabra Trinidad, pero lo entendemos de manera implícita. Ojalá y podamos ver esto. Génesis 1:26. Vamos a ver la Trinidad de Dios de manera implícita. ¿Qué quiere decir implícito? Que aunque no se esté especificando, ahí está. Génesis 1:26, si no estoy mal, bueno, alguien que lo lea mejor. Léalo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y conforme a nuestra semejanza, y señoree Ay, Ponce, voy a borrar los dibujitos. en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra, Ojalá, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ok, ojalá pudiéramos tener de esa de que nada más se arrastra. Como esa, ¿no? Bueno, voy a tener que poner yo mis dibujitos. Ay, Dios mío. Ok. Ay, padre. Ok. ¿Cómo lo hago? Yo no dibujo. Ok. La hermana Silvana me dio una idea. No se rían. Este está muy pesado. Ay, padre. Sí. Bueno. Bueno, vamos a ponerlo así. Me parece un fantasma, ¿verdad? Ok, vamos a poner rápido. Ah, la boca la tiene en la nariz. Está bien. Ok. Esos son los dibujos de Monte. Entonces, Génesis 1:26 dice, ¿cómo dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Mire lo que dijo Dios. La imagen. Ahí, ¿entendés? No está de manera específica la palabra Trinidad, pero está de manera implícita. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, y luego continúa, hagamos. Ok. Cuando nosotros vemos la Trinidad de manera implícita en Génesis 1:26, por lo que estamos leyendo, por la estructura gramatical que estamos leyendo, donde dice, entonces dijo Dios, lo más correcto que debería de ser al momento de leer sería, entonces dijo Dios, voy a hacer al hombre. Porque está hablando en plural, está hablando como primera persona. Entonces dijo Dios, voy a hacer al hombre. Pero resulta que no dijo voy a hacer el hombre, sino que dijo, vamos a hacer al hombre. A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, ¿con quién iba a hacer el hombre? ¿O con quién se está comunicando? Hay quienes dicen, y lo tiene usted ahí en su hojita, hay quienes dicen que está hablando con los ángeles. Hay quienes dicen que Dios es como que si yo estuviera hablando. El pastor dijo algo, vamos a estudiar. Está hablando con los muchachos acerca de hacer algo. Lo dijo en primera persona para que todos lo hiciéramos. Y dicen, Dios hizo algo así cuando estaba en Génesis 1:26. Estaba él hablando con un grupo de seres que probablemente eran ángeles y dijo, vamos a hacer al hombre o hagamos al hombre. Pero hay un problema ahí, que dice la Biblia que el único creador
Entonces, no puede haber otros creadores en relación al hombre. No puede haber, no podían ser los ángeles los que estuvieran creando con Dios. Específicamente al hombre. Pudieron haber ayudado en la creación, pero en el hombre no pudieron ayudar o no podían ayudar los ángeles. ¿Por qué? Porque al hombre lo iban a hacer a semejanza de Dios y con el Espíritu de Dios. Porque dice la Biblia que le soplaron o le sopló. Entonces, en Génesis 1:26, aunque no aparece la palabra Trinidad, podemos ver de manera implícita que Dios, hablando en primera persona, se refiere a otro grupo de personas diciendo, vamos a hacer algo. Los teólogos que defienden la Trinidad dicen, cuando él dice hagamos, en este hagamos está escondido Jesús. No está escondido Jesús. Está escondido el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Por qué dije Jesús no? Porque Jesús es el cuerpo que utilizó el Verbo al venir aquí a la tierra. No se confundan esto. Jesús es solo el cuerpo que utilizó el Verbo para venir aquí a la tierra. El Verbo ha existido por la eternidad porque es Dios. El Verbo ha existido por la eternidad porque es Dios. Pero Jesús, ¿cuándo empezó a existir, muchachos? Cuando nació a través de la Virgen María. El cuerpo que tomó el Verbo se llama Jesús. Pero el Verbo ya existía. Es como que si usted pusiera un vaso acá y lo llenara de agua, de un agua que usted ha tenido en su hielera por 1000 años o una semana y la vierte. El agua ha existido por mucho tiempo antes, pero el vaso apenas lo puso acá. Entonces el vaso representa el cuerpo que Jesús tomó al venir aquí a la tierra. Pero el Verbo que venía de la eternidad ya existía. Entonces, la doctrina de la Trinidad la vemos en Génesis 1:26. No aparece de manera específica la palabra, pero de forma implícita entendemos que Dios, cuando está creando, habla dentro de sí, donde está el Verbo y donde está el Espíritu Santo, y hagamos. Es como cuando yo digo, vamos a hacer esto, y estoy solo ahí en mi casa. Vamos a prepararnos. ¿Con quién estoy hablando? Con mi alma y con mi espíritu. No hay nadie en la casa. No estoy loco. Estoy hablando conmigo mismo, ¿verdad? Por eso el salmista le hablaba a su alma y le decía, bendice alma mía a Jehová. Hablaba con lo que estaba dentro de él. Ahora, ¿qué más dice? Preguntas. Bueno, porque usted nomás me dice que sí, hermano, pero a mí se me hace que me está... Preguntas. Comentarios. Bueno, ok, van a salir. Ok. De manera implícita. ¿Dónde voy? Génesis. Podemos ver la singularidad de Dios en ese texto al decir entonces dijo Dios. No dice entonces dijeron. Luego dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Observación, dice ahí. Algunas doctrinas enseñan que la frase hagamos se refiere a Dios con los ángeles, lo que les decía hace unos minutos. Pero hay que recordar que los ángeles son seres creados, no creadores. Por lo tanto es refutable esa enseñanza. Isaías capítulo 48, versículo 15 y 16. Eso lo tiene ahí escrito usted en su hojita. Recuerde que estamos viendo a la Trinidad, o estamos viendo a la Trinidad trabajando en la Biblia de manera implícita. Es decir, no dice específicamente la palabra Trinidad, pero entendemos de manera implícita que está ahí, porque dice Dios uno, hagamos más de uno. Después en Isaías capítulo 48, versículo 15, dice, yo hablé
y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Mire el verso 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Ahí deténgase. ¿Quién será que está hablando ahí? Porque dice, desde el principio no hablé en secreto y desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y mire lo que dice enseguida. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Está hablando el verbo. Está hablando el verbo porque Jesús nació como 800 años después de la profecía de Isaías. El verbo es el Espíritu de Dios que entró en ese niño llamado Jesús. Es más, bueno, facilito. El cuerpo físico se llamaba Jesús, pero dentro de él ya estaba el verbo de Dios. Exacto. Entonces, el verbo ha existido por siempre. El cuerpo de Jesús empezó a existir cuando nació o cuando se empezó a formar. Pero dice Isaías, ahí en Isaías, muchachos, voy a borrar esto, ahí en Isaías no aparece la palabra Trinidad, pero vemos tres personas hablando. La primera persona es la que está relatando. En el principio dice, acercaos a mí, el versículo 16. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo eso, ahí estaba yo. Esa es la persona que está hablando. Que dijo usted que era el verbo. Y está bien. Después dice, ahora me envió Jehová el Señor. ¿Y quién más lo envió? Su Espíritu. Entonces, ahí en Isaías 48, Isaías 48, versículo que era 6, ¿verdad? No, usted no está conmigo. Ok. Vamos a poner 16. Entonces, Jehová envió, Jehová y el Espíritu, dice ahí, me enviaron. Quiere decir que vemos a lo que conocemos como el Padre, vemos, bueno, ahí dice su Espíritu, ¿verdad? Lo voy a poner aquí, su Espíritu. Ahí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Verso 16. Jehová es lo que nosotros hemos identificado como el Padre, el Espíritu es lo que identificamos como el Espíritu Santo, pero hay una tercera persona que es la que fue enviada por ellos dos, a lo que usted me dijo de manera correcta, que se refería al verbo. Entonces, aunque Isaías 48 no dice, y estaba la Trinidad haciendo esto, de manera implícita, usted puede entender que hay tres personas en una sola, hablando ahí. Jehová y el Espíritu me enviaron. ¿A quién? Yo estaba desde el principio, dice. ¿Quién estaba desde el principio? ¿Por qué? ¿Por qué usted dijo que el verbo, hermano? A lo mejor usted no me lo dijo ahí de chulada, ¿verdad? Eso es lo primero que se le vino a la cabeza. Y no está mal. Porque dice la Biblia que en el principio era el verbo. Y dice ahí, Isaías 48, 15 y 16, yo estaba desde el principio. Si usted conecta los dos textos de San Juan capítulo 1, versículo 1 y Isaías 48, 16, ve que el que estaba desde el principio era el verbo. Porque yo le decía, tiene razón al decir que el que está hablando, que fue enviado por Jehová y por el Espíritu, es el verbo. Ahora, ¿a dónde fue enviado? ¿A dónde fue enviado el verbo? A la tierra. Fue enviado a la tierra para que naciera como Jesús. Aunque la palabra Trinidad no está acá, usted ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando juntos. Vamos viendo lo implícito. ¿Vamos bien hasta acá?
Ok, si voy muy rápido me dice. Si se me traba la lengua me dice. Si le hablo en inglés me dice. ¿Ok? Ok. Manera implícita de ver la Trinidad quiere decir que aunque no aparece la palabra, podemos entender, aunque no aparece la palabra Trinidad, podemos entender que hay una Trinidad. ¿Por qué? Porque en el principio dijo Dios, hagamos. ¿Está refiriéndose el Padre? ¿Está refiriéndose el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo? Isaías 48. Yo estaba desde el principio, pero ¿quién me envió? Me envió Jehová y me envió el Espíritu. ¿A dónde? Veíamos ahí a la tierra, ¿verdad? Ahora, dice, ok, ahí tiene usted lo que yo le decía desde el principio, no hable en secreto, la relación con Juan capítulo 1, versículo 1. Estaba yo, Génesis 1:26, me envió, San Juan capítulo 6, versículo 38. Ahora vamos a ver lo explícito. Lo explícito. Es decir, si lo implícito, ¿qué es lo explícito? En el Nuevo Testamento podemos ver la Trinidad de Dios de manera explícita. ¿Qué quiere decir explícito? Que está dicho o está especificado de forma clara y detallada. Ahora, en el Antiguo Testamento nos daba una sombra, una figura, si usted quiere. No era tan específico, ¿verdad? Pero ya en el Nuevo Testamento, mire lo que dice Mateo capítulo 3, 16 y 17. ¿Alguien que lo lea? Mateo 3, 16 y 17. Vamos a ver a la Trinidad ahí de manera explícita. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok. En ese relato, perdonen mis dibujos, hermano, este no es un murciélago, Esto es una paloma. Ok, y aquí hay una voz en el cielo. Perdónenme, no soy muy buen dibujante, pero usted me entiende. Ok. Mateo capítulo 3, de forma explícita, es decir, detallada y específica, nos muestra la Trinidad. Mateo capítulo 3, del 16 al 17, dice que Jesús está en el agua. Jesús es el cuerpo que utilizó el verbo. Es decir, Dios, que era el verbo, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, se metió a un cuerpo. Y ahora, aquí en este cuerpo, voy a ponerle cuerpo más verbo, igual a Jesús. Amén. Amén. El verbo entendemos que es Dios, por lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces, en este cuerpo donde está Jesús, ahí está Dios. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Dice que cuando Él desciende al agua, aquí está Juan el Bautista, no, está con él, ¿verdad? Juan el Bautista, pero no lo voy a dibujar para que no se confunda. Como se parecen, se vaya a confundir. Ok. Jesús viene al agua, ahora Él está en el río Jordán y dice, se abren los cielos y vino el Espíritu Santo en forma de paloma. El Espíritu Santo es Dios. Ahora vemos a Dios en el agua y a Dios en el aire. A Dios con un cuerpo humano y a Dios que bajó, no era una paloma, sino que parecía una paloma. No vaya a decir, hermano, no vaya a decir, el Espíritu Santo se vino, era una paloma, se metió en una paloma. No, hermano, parecía una paloma, que es muy diferente. Entonces, ahora Dios, el Espíritu Santo está en el aire, Dios, Jesús está en el agua, y hay una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado. ¿Quién está hablando en el cielo? El Padre. Por eso es que aquí, este es uno de los textos donde nosotros vemos
al Hijo como Dios, al Espíritu Santo y al Padre. Ahí está la Trinidad o las tres personas que conforman una sola que se llama Dios, trabajando al mismo tiempo. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está mi espíritu ahorita? Aquí, en tu cuerpo. Aquí, ¿verdad? ¿Dónde está mi alma? Tu cuerpo. Y mi cuerpo, pues usted lo puede ver. Todos estamos acá. Y si yo me desdoblara, y usted mirara, y allá mi espíritu diciendo, allá está el pastor. ¿Alguna vez ha soñado usted que sale de su cuerpo? Se siente bien bonito, ¿verdad? Se puede ver, hermano, usted, no sé si le ha pasado, pero a veces uno sueña o es en verdad que Dios lo permite, pero de repente usted se levanta de la cama, voltea y se mira durmiendo. Pero no me voy a meter ahí. Entonces, en Mateo 3:16 vemos la Trinidad de manera explícita cuando el Padre habla, cuando el Hijo se bautiza y cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Ahí están los tres de un solo. En el Isaías 48:16, ¿se recuerda? Yo estaba desde el principio, pero me envió Jehová, me envió también su Espíritu. Yo estaba desde el principio, pero me enviaron aquí, a la tierra. ¿Quién me envió? Jehová, y me envió su Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajando. Ahora, hay otra cita ahí. Vemos a la Trinidad de Dios de manera explícita y está la cita de Mateo 3:16 que ya trabajamos. Y esta es la cita de San Juan capítulo 14, que si usted quiere la lee ahí en su casita, ¿verdad? Cuando le dé el repaso a la clase. Ahora, ya vimos a la Trinidad en el Antiguo Testamento de manera implícita, es decir, aunque no aparece la palabra Trinidad, vemos a tres personas. La más clara, Isaías 48. A mí me enviaron. ¿Quién me envió? Jehová y su Espíritu. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que el Padre es Dios? ¿Cómo dice ahí su pregunta? ¿Por qué el Padre es Dios? ¿Por qué el Padre? No vaya a pensar que el Padre es pistolas, hermano. ¿Por qué el Padre es Dios? Lo que hace a Dios Padre, lo que hace el Padre Dios, es su Hijo Jesús, a quien envía para salvación nuestra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3. Mas el Padre es Dios por ser la fuente invisible y omnipresente creador de todo lo que existe. ¿Quieren leer Nehemías capítulo 9, versículo 6? Alguien que busque esa cita, por favor. Él es el invisible. Este es el que nadie ha visto. Este es el visible, o el Hijo. Y este es el Espíritu Santo. ¿Qué dice Nehemías, muchachos? Nehemías dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ok, ¿por qué el Padre es Dios? Porque de Él proceden todas las cosas. Él es la fuente invisible, Él es el Dios invisible, al que nadie ha visto jamás, dice la palabra. Pero de Él proceden todas las cosas. Él es el Dios creador, Él es el Dios que crea, Él es el Dios que a pesar de que no lo podemos ver, se nos hace visible. Ahora, ¿por qué el Hijo es Dios? Es hijo por haber sido engendrado de forma humana.
Isaías 7:14. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor dijo, os dirá, os dará señal, he aquí el Virgen, os dirá, y dará a luz un hijo, Ajá. y llamará su nombre Emmanuel. Ajá. Ese hijo que se está profetizando iba a venir es, ponga atención a esto, hermano. Este es el cuerpo de Jesús. ¿Ok? Esa profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, lo que está diciendo es que al Dios que nadie podía ver y que en la eternidad aquí estaba el Padre, aquí estaba el Hijo y aquí estaba el Espíritu Santo. Los tres estaban ahí, en una sola persona. Pero lo que Isaías está diciendo en Isaías 7:14 es que este Dios iba a enviar a un hijo. ¿Cómo era que dijo hermano Noel? Emmanuel. Antes, Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, dice, que la Virgen os heredará y dará a luz un hijo, ok, y llamará su nombre Emmanuel. ok. Ahora, esa palabra Emmanuel, usted ya lo sabe, quiere decir Dios con nosotros. ¿Por qué? Ahora, lea Isaías 9, por favor. 9, versículo 6. Ya vio la profecía. Va a venir un hijo, va a nacer un niño que cuando nazca va a ser llamado, no le van a poner por nombre, va a ser llamado Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Era lo que decían cuando Jesús andaba en la tierra. Ahora, Isaías 9, ajá, ¿qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Esto está relacionado con Isaías 7:14, ¿ok? y el principado sobre su nombre. Ajá. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahí detente. Admirable consejero. Este hijo iba a ser Dios fuerte. Ahí me voy a detener. Continúa. Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre que siempre ha existido. La palabra eterno no tiene principio y no tiene fin. La palabra eternidad es algo que no tiene tiempo, ha existido por siempre. Entonces, Isaías 9:14, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En otras palabras, este Dios que nadie podía ver se va a meter en un cuerpo. ¿Por qué decimos que se va a meter en un cuerpo? Porque ahora este cuerpo que van a hacer de ese niño va a ser Dios fuerte y va a ser el Padre eterno que nunca antes se había podido ver. Entonces, dice ahí, dice su hojita, ¿por qué el Hijo es Dios? Isaías 7:14, por haber sido engendrado de forma humana. Juan 10:30, léale por favor por ahí, Juan 10:30. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Ahora, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Hoy yo pienso que usted puede ayudarme a entender un poquito más esto. Isaías 7:14, la señal de que un niño va a nacer y que va a ser literalmente Dios en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque Isaías 9, ¿qué era, Noel? 9:6. Porque Isaías 9:6 habla también de la misma profecía y dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué quiere decir esto? Le decía que el Dios invisible que nadie nunca
que se denomina Padre eterno, pero que nunca nadie lo había visto, iba a tomar un cuerpo. Se iba a meter en un niño que le iban a llamar, que le iban a poner por nombre Jesús. Por eso es que cuando el Señor habla en San Juan capítulo 10, versículo 30, dice, el Padre y yo somos una sola persona. Somos una sola persona. Porque el Dios que no tenía cuerpo, que nadie había visto, se metió en un cuerpo. Ahora, hay un cuerpo con el Dios que nadie podía ver dentro. Por eso que Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Le dice, Felipe, y tanto tiempo he estado con ustedes. ¿Dónde estará esa cita? Muéstranos al Padre. A ver, busque por ahí en Google. Muéstranos al Padre, donde pregunta Felipe, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes. A ver, no, hombre, que puro teléfono, ¿verdad? ¿Dónde es? No sé. Juan 14:8. ¿Qué dice? Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos Detente basta". ahí. Muéstranos al Padre. ¿A quién se refería? A Él. ¿A quién se refería? A la voz del cielo que dijo, ese es mi hijo amado. Si es su hijo, que era padre, ¿verdad? Ese es su hijo, porque usted no me dice hijo a los que no son. Bueno, yo sí, ¿verdad? Pero es otra historia. Ese es mi hijo, que dice que él era el Padre. Por eso Isaías 9:6 dice que sería llamado Padre eterno. Entonces, ¿qué? Dice, muéstranos al Padre. ¿A qué Padre se refería Felipe? A este. ¿Qué más dice? Dice, y nos basta. Y continúa. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Detente. Tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes. Jesús. Ajá. Jesús está hablando. ¿Hace tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que yo estoy con ustedes? 3 años. Pues esos 3 años el Padre ha estado dentro de mí. ¿Por qué? Porque el Padre que no podían ver se metió en un cuerpo llamado Jesús, nació a través de la Virgen María, Dios está con nosotros, Dios fuerte, Padre eterno y todo lo que ustedes saben. Por eso es que San Juan capítulo 14 dice lo que ella está leyendo. Muéstranos al Padre. Tanto tiempo estoy con ustedes y no lo conocen. En otras palabras, me ven a mí, están viendo al Padre. ¿Qué más dice? Dice, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Eso era lo que no podían entender los discípulos. ¿Cómo tú y el Padre son uno? Ahí atrás, ¿no? ¿Cómo tú y el Padre son uno? ¿Cómo tú puedes decir que Dios está dentro de ti? Yo sé que hay un Padre, déjale parafrasear lo que está diciendo Felipe. Yo sé que hay un Padre, Jesús, y que tú fuiste enviado por Él. Muéstrame al Padre. Es decir, entiendo que está el Padre eterno y entiendo Isaías 48 que tú fuiste enviado. Pero muéstrame, a ti ya te conozco, muéstrame al Padre. Y le dice Jesús, es que lo que tú no te has dado cuenta es que el Padre está dentro de mí. Y al verme a mí, estás viendo al Padre. ¿Sí me doy a entender, muchachos? Amén. Ok. Entonces, dice enseguida, vemos que el Padre es Dios, vemos que el Hijo es Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo es Dios? Ahora vamos con el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo es Dios? Léame por favor 2 de Samuel capítulo 23, versículos 2 y 3. ¿Qué dice? 2 de Samuel. Bueno, está ahí escrito, ¿ven? Ahí está escrito. Le gané. Dice 2 de Samuel 23. Vamos a ver ahora que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Dice el versículo 2 de 2 de Samuel 23. ¿Sí? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y su palabra ha estado en mi lengua. Y mire lo que dice el versículo 3. El Dios de Israel ha dicho. Pero deténgase un poquito y piense conmigo. ¿De quién estaba hablando antes del versículo 3?
Es decir, una vez más, versículo 2, el Espíritu de Jehová habló. Está diciendo Samuel, el Espíritu de Jehová habló por mí y su palabra ha estado en mi lengua, dice el profeta. Y en el versículo 3 ya no dice el Espíritu de Jehová, ahora dice Dios de Israel ha dicho estas cosas, o ha dicho. Quiere decir que primero, lo que 2 Samuel 23 está diciendo es que el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová estaba hablando, pero el escritor en el versículo 3 ya no dice el Espíritu dice esto, sino que dice Dios dice esto, poniendo el antecedente de que el Espíritu de Jehová es Dios. Y el Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo que vino después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió. Entonces, 2 Samuel 23, podemos ver ahí, 23 versículo 3, 2 y 3, podemos ver ahí que nos muestra que el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Jehová, o el Espíritu Santo, como usted le quiera llamar, es Dios. Vamos a ver otras citas. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Lo que les decía hace unos minutos atrás. Pedro le está hablando a Ananías y a Zafira y dice, para que mintieses al Espíritu Santo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Vamos a agarrar un poquito de contexto ahí. Isaías, Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Alguien que lo lea. Hechos 5, 3 y 4. Le dijo Pedro a María, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que empieces? El Espíritu Santo. Ok, detente ahí. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Oiga, ¿qué sigue después? Y sustrajeses el precio de la heredad. ¿Qué dice enseguida? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estabas en tu poder porque pusiste esto en tu corazón. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Oiga eso. Primero dice el apóstol Pedro, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Continúa hablando. Vendía la heredad. El dinero te pertenecía. ¿Lo querías dar o no lo querías dar? Te pertenecía. Pero ¿qué pasó? Satanás llenó tu corazón. ¿Para qué? Para que mintieses. Y ya no dice el Espíritu Santo, sino dice a Dios. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo es Dios? Por lo que dice 2 Samuel 23, 2 y 3. Por lo que dice Hechos, capítulo 5. ¿Tú leíste hasta el 4? Sí. Ok, 3 y 4. Porque estos dos versos y otros, hermanos, que hay más ahí adelante, nos enseñan que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, el Padre es Dios, porque Él es del que proceden todas las cosas. El Hijo es Dios. ¿Por qué? Porque antes, según Isaías 48, antes de que tomara el cuerpo de Jesús, Él ya estaba desde el principio. ¿Se recuerda Isaías 48? Juan capítulo 1, versículo 1, ya existía. Después, el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Isaías 48, ya estaba el Espíritu Santo ahí. Y 2 Samuel especifica, el Espíritu de Jehová es el que habla por mí. Dios dice esto. Isaías 23, 2 Samuel 23, que es versículo 3. Y luego viene Hechos, no le has mentido al hombre, sino que le has mentido a Dios, dice el apóstol Pedro. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Las tres personas en una sola es el mismo Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? El Dios invisible tomó un cuerpo visible para poder hablar, para poder trabajar, para que nosotros lo pudiéramos entender, recibir, no lo sé.
Pero ese cuerpo visible llamado Jesús dice que era admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Espíritu Santo es Dios por lo que dice ahí. Preguntas. Ya estamos bien embolados, ¿verdad? No, ya. Estamos entendiendo ahí. Bueno, si usted logra, enseña esta doctrina para que a usted se le vaya quedando más. Por ejemplo, cuando yo se le he enseñado a hermanos que son testigos de Jehová y se me quedan bien, ¿cómo que? Y con la Biblia de ellos. Y hermano, pueden aprender. Y de repente esas personas que decían que Él no era Dios, o que Él no es Dios, que Jesús no es Dios, empiezan a darse cuenta de eso. O personas que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, que es solo la palomita que llegó volando, o la fuerza, dicen ellos la fuerza, una fuerza. Ellos dicen que no es Dios. Pero según la Biblia, el Espíritu Santo. Ahora, terminando, vamos a ver algunos versos. ¿Puedo borrar esto, muchachos? No, lo voy a dejar ahí porque lo tengo usted. Me gustan mis dibujos. Eso me parece Gasparín, pero eso me parece a mí, era todo blanco. Ok. Dios en la creación. Mira esto. Dios en la creación. Ok. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. ¿Quién está creando Dios ahí? Bueno, ya miramos, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero mire ahora Colosenses 1:16. Estamos en la creación. Sí lo voy a borrar, hermano. Sí lo voy a borrar. Sí lo voy a borrar. Hijo, pues esta cosa ya borra bien, ¿sí? Ya no la voy a usar. Ok. Ahora vamos a ver a Dios. A ver, perdónenme. Cuando hablamos de Dios, ¿de quién estamos hablando? ¿Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque Isaías 48 lo dice de manera implícita. Está el que fue enviado y que ha existido desde un principio. ¿Quién lo envía? Jehová y el Espíritu. ¿Verdad? Entonces, dice ahí, Dios en la creación. Vamos a ver a Dios, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Lo vamos a ver a cada uno de ellos en la creación. Primer texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para quienes dicen, el que está hablando en Génesis capítulo 1, está hablando Dios para sus adentros. Está hablando el Dios invisible con el verbo que está dentro de él y con el Espíritu Santo que está dentro de él. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero Colosenses capítulo 1, versículo 16, ¿qué dice? Ayúdenme, por favor. Porque en él fueron creados todas las cosas. ¿Por medio de quién? ¿Cómo dice? Porque en él. En él. ¿Quién es él? Según el contexto de Colosenses, ¿de quién está hablando? A ver. De Dios. De Dios. Ajá. ¿Qué Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Leamos un poquito más de contexto. Regrésate unos versículos atrás. Vamos a leer el dice. Él es. ¿De quién está hablando? Vuélvelo a leer, perdóname. Ay, Dios mío, me emociona, hermano. Fuerte. Bueno, él es la imagen Él es la imagen del Dios invisible. del Dios invisible. ¿Quién? El verbo. No. Vuelve a leer. Él es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Está hablando de Jesús. Del verbo no, porque el verbo no tenía imagen. Jesús es el que tiene la imagen. Porque es un cuerpo con el espíritu adentro y que a través de él, según Juan capítulo 14, muéstranos al Padre. Aquí está. Entonces,
Él es la imagen, Jesús es la imagen, Colosenses 1:15, del Dios invisible, del Dios invisible. Lo que le estaba diciendo Jesús a Felipe en San Juan 14. ¿Me miras a mí? ¿Quieres ver al Dios invisible? Mírame a mí porque yo soy su imagen. Ahora, en Génesis 1:26 está creando el Padre, y lo podemos llamar de esta manera, el Padre eterno, que dice Isaías capítulo 9, que dentro de él, ¿verdad?, está el Verbo y está el Espíritu Santo. Pero en Colosenses capítulo 1, 16, dice, ¿qué dice? Porque en él fueron creadas todas las cosas. En él, o dicen otras versiones, a través de él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿quién creó todas las cosas? ¿Cuál Dios? Padre. Pero en el contexto de Colosenses, ¿de quién estamos hablando? Jesús. De Jesús. En Génesis 1:26, el Padre dice que creó todas las cosas. Pero en Colosenses 1:16, dice, está hablando de Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible y que a través de Él, o para Él, o en Él, se hicieron todas las cosas. En otras palabras, quien está creando acá es el Padre eterno. Quien está creando aquí Jesús. es el Hijo. O Jesús, como usted bien lo dice. Lo que yo quiero es que usted vea a Dios en las tres facetas. Lo ve creando como Padre eterno, Génesis 1:26. Todavía no estaba Jesús. Jesús estuvo hasta que nació de María. Año cero. Estaba como Verbo, pero no como Jesús. Entonces, en Colosenses 1 vemos ahora que Pablo habla, tiene una revelación y dice, el que creó todas las cosas acá es Jesús, que ya estaba en el Padre, o que ya estaba en el principio, ¿verdad? Ahora veamos, muchachos, ¿no me estoy enredando o no me estoy enredando? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, ¿dónde estoy? Ok, en la creación. Ahora veamos al Espíritu Santo. Job capítulo 33, versículo 4. ¿Qué dice? Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo y Él sopló de lo omnipotente, me dio vida. Otra vez más y te voy a detener. Ok. El Espíritu de Dios me hizo. Ahí, el Espíritu de Dios me hizo. Mire lo que está diciendo ahora. Job. En Génesis está el Padre eterno creando. Según Pablo, el Hijo está creando. O a través de él se está creando. Pero viene Job y dice, ¿saben qué, muchachos? A mí me hizo, por lo que yo pude ver, no me hizo ni el Padre ni el Hijo, a mí me hizo el Espíritu Santo. O el Espíritu. El Espíritu. Y el mismo Espíritu fue el que me dio el soplo de vida. Entonces, vamos a unir los tres versos. Porque no son tres dioses trabajando, es un Dios trabajando en la creación. El Padre eterno dice hagamos. Pero no está hablando hacia afuera, está hablando hacia adentro. Hagamos esto. Vamos a hacer al hombre, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Con quién está hablando? Según Pablo, con Jesús. Que todavía no era Jesús, ¿verdad? Todavía era el Verbo apenas. Pero está hablando con él. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Viene Job y dice, sí, es cierto, porque a mí, el que me dio el soplo de vida, el que me creó, fue el Espíritu. Entonces vemos a Dios en sus tres facetas, trabajando en la creación. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Cuál Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vayamos, hermano, porque ya nada más tengo 10 minutos y debía haber acabado hace 20. Mi esposa me va a regañar. Oh, ya te dije.
Eso no. Ok, vimos a Dios en la creación. Ahora, veamos a Dios desde el principio. Isaías 44:6. Está ahí en su hojita, léamelo por favor. 44:6. Ajá. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Mire a Jehová. Ay, hermano, mire a Jehová. ¿Quién dijo eso? Jehová. Jehová. Fuera de mí no hay Dios, dice. Y luego dice, yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Pero está hablando Jehová, ¿verdad? Ahora vea el siguiente versículo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jesús, ya resucitado, ya en el cielo, ya exaltado, pero está hablando Jesús. Porque si usted lee el principio de Apocalipsis capítulo 1, dice que es la revelación de Jesucristo. Jesús empezó a hablar con Juan y le dice, ¿sabes qué, Juan? Que era Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. ¿Sabes qué, Juan? Ahí está hablando Jesús. ¿Sabes qué, Juan? Yo soy el alfa y omega. Dice ahí, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. ¿Quién fue el que dijo que era el alfa y la omega en Isaías capítulo 44? Jehová. Amén. En otras palabras, Jehová y Jesús, la misma persona. La misma persona. Porque el que dijo en el Antiguo Testamento que Él era el principio y el fin y que fuera de Él no había Dios, lo vuelve a decir en Apocalipsis 1:8, ahora como Jesús. Y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Esa palabra todopoderoso en hebreo es Shaddai, yo soy el Shaddai, lo que le dijo el Señor a Moisés. Padre Dios. Ahora veamos al Espíritu Santo. Apocalipsis 2, 8 y 11. Léalo alguien, por favor. Ok, el primero y el postrero dice esto. Amén. ¿Qué más dice? El primero y el postrero dice eso. ¿Quién había dicho esas palabras? En Apocalipsis 1:8, Jesús. En Isaías 44, Jehová, el Padre Eterno. En Apocalipsis 2:8, Jesús, el Espíritu Santo. el primero y el postrero dice esto. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces, aquí ahora está hablando el Espíritu Santo. Y les dice, ¿saben qué? Yo también soy el primero y soy el postrero, muchachos. Yo también soy el primero y soy el postrero. Así que pónganse bien truchas porque no estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de el Espíritu Santo, el primero y el postrero, Jesús, el primero y el postrero, Jehová, el primero y el postrero, lo que quiere decir que los tres son uno solo. Lo vimos en la creación, Génesis 1:26, el Señor hizo todas las cosas. Colosenses 1, a través de Jesús se hicieron todas las cosas. Y Job, capítulo 33, el Espíritu es el que hizo todas las cosas. Lo vemos acá, Isaías 44. Yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Viene Jesús en Apocalipsis 1 y dice, yo soy el principio, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio y yo soy el fin. Viene el Espíritu Santo en Apocalipsis 2 y dice, yo también soy el primero y soy el postrero. En pocas palabras, no nos hagamos bolas, somos lo mismo. Solo que a veces no nos podemos dar a entender, ¿verdad? Porque nos complicamos la vida viendo al Padre allá arriba, a la palomita volando y al Hijo aquí abajo y decimos, son tres diferentes, no es uno solo. En otras palabras, tres en uno. Y por último, como
como antepenúltimo, muchachos, apúrese. Como pastor, mire, como pastor, ¿qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como pastor, Salmo 23, dice que Jehová es el pastor. Y nada me faltará. Ok, Jehová es el pastor. ¿Qué dice San Juan capítulo 10, versículo 11? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Después la cita que sigue. Isaías, ¿Qué dice Isaías 63, 14? el Espíritu de Jehová Isaías, ¿cómo les dije? 63, 14 y Salmo 136, 16. El Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, los pastoreó en el desierto. Si los pastoreó, es porque Él era el pastor de ellos también. Entonces vemos a Dios, vemos a la Trinidad, que es uno solo, creando. ¿Cómo fue que lo vimos hace un rato? Desde el principio. Los vemos a los tres pastoreando. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Jesús viene así, ese Jehová del Salmo 23, soy yo, muchachos, yo soy el buen pastor. San Juan capítulo 10. Y viene Isaías y dice, sí es cierto, porque Él fue el que nos pastoreó en el desierto otra vez, o en forma de espíritu. Su espíritu fue el que nos pastoreó. Espíritu Santo pastor, Jesús pastor, y Jehová el buen pastor, el pastor según el Salmo 23. Y por último, ahora sí, como padre, como padre, como padre. Ay, padre. Como padre. Lo vimos en la creación, lo vimos en el principio, lo vimos como pastor. Ahora vamos a ver a la Trinidad como padre. ¿Qué dice la primera cita? Isaías 64, 8. Ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre. Jehová, Padre. ¿Qué dice la siguiente cita? Isaías 9:6. Esa ya la vimos, pero vuelvan a leer. Dios fuerte, Padre. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién? ¿De quién está hablando Isaías 9:6? Está hablando de Jesús, del niño que iba a nacer, al que le iban a llamar Emmanuel, ¿verdad? Está hablando de Jesús. Entonces, Isaías 9:6, Jesús, vamos a ponerle aquí Jesús, iba a ser Padre, Padre eterno también. Y por último la cita de Lucas 1. Alguien que la lea, Lucas 1, 32 al 35. Será llamado. Yo ahí estoy sintetizando, pero si usted quiere leer el contexto en general, viene Lucas capítulo 1, 32 al 35, viene el ángel Gabriel, habla con María, le dice, ¿sabes qué, María? Vas a tener un hijo, así, bla, 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 le dice, y María pregunta, ¿y cómo va a ser esto, Señor? Te voy a explicar. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y tú vas a quedar embarazada. Y tú vas a concebir y tú vas a tener un hijo. Y el niño que va a nacer va a ser llamado Hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Va a ser llamado Hijo de Dios. Pero ¿quién era el que iba a venir sobre María a ser el Hijo? El Espíritu Santo. Entonces, según Lucas capítulo 1, el papá de Jesús, ¿quién era? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Según Lucas capítulo 1, 32 al 35, el papá de Jesús no era Jehová, sino que era el Espíritu Santo. Que al caso es lo mismo, ¿verdad? Que al caso es lo mismo. Pero lo muestra de esa manera. Y yo le ponía también ahí Mateo 1:18, donde dice que María había concebido del Espíritu Santo. Es decir, la hermana que está embarazada concibió de su esposo. El esposo es el que hicieron ahí el bebé y listo, ¿verdad? María concibió del Espíritu
Espíritu Santo. Y el niño que iba a nacer, según Lucas 1, iba a ser llamado Hijo de Dios. Entonces, según Lucas, el Espíritu Santo también es Padre. Listos. Preguntas. Es de las clases que más me gusta dar. Perdón, porque me enredo bien alto, pero al final, preguntas. Preguntas. O pregunto yo. Yo sí tengo una. Dígame. Pero ¿qué es la diferencia entre el alma y el espíritu? ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? El alma fue creada cuando el Señor sopló al hombre. El espíritu fue creado muchísimo tiempo atrás. Ok, te lo voy a explicar de esta manera. La diferencia entre el alma, viene Dios y sopla sobre este muchacho, ¿verdad? Aquí está medio, ya sabes. Este es un cuerpo. Este es un cuerpo porque dice en Génesis que el Señor Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre, ¿verdad? Entonces, este es el cuerpo, todavía no tiene alma. Pero viene Dios y dice, le vamos a dar un espíritu, porque dice la Biblia que los espíritus todos proceden de Dios. Eclesiastés dice que el hombre muere y el espíritu vuelve a Dios porque Dios lo dio. Entonces viene Dios y dice, le vamos a dar espíritu. Entonces, ya se subió esto. Entonces, los rabinos de Israel lo explican de esta manera. Cuando el espíritu del hombre, es que aquí voy a decir algo bien interesante. Génesis 1.27 crea Dios al hombre. Génesis 1.27, Dios crea al hombre y le da espíritu. Génesis 2, el Señor forma al hombre y le da otro espíritu, porque ya estaba el hombre creado, ahora lo forma, le da formación, le da intelectualismo, le da conocimiento de lo espiritual, lo forma, pero el hombre ya en Génesis 1:27, el hombre ya tiene espíritu. En Génesis capítulo 2, cuando Dios forma al hombre, aquí lo crea, aquí lo forma. Entonces los rabinos lo explican de esta manera. Cuando el Señor sopla de su espíritu sobre el espíritu del hombre, aire con aire, soplo con soplo, se crea el alma. Eso es como lo explican los rabinos de Israel. Ya tenía espíritu el hombre. Ya tenía espíritu. Pero cuando Dios lo forma, hermano, es que le voy a decir algo. No todos los seres creados o no todos los hombres tienen alma. Si usted quiere, de ratito platicamos más sobre eso. Pero no todos los seres tienen alma. Vaya, Eclesiastés habla de los animales que no tienen alma. Y hay seres humanos que no tienen alma. La Biblia les llama, de alguna manera, son los que se cruzaron con los nefilines, con los ángeles que cayeron. Ahora, cuando Dios en Génesis 1:27 crea, le da un espíritu de hombre al hombre. Pero en Génesis capítulo 2 ya tenía el hombre su espíritu y ahora Dios le sopla de su espíritu y en la unión se da el alma. De esa manera lo explican los rabinos en Israel. ¿Cuál es la diferencia? Que el espíritu viene directamente de Dios y el alma se crea al momento de cuando el espíritu de Dios entra con él. Entonces nuestro espíritu ya existía desde. Nuestro espíritu ha existido a saber qué cantidad de años. Tú ya existías a saber qué cantidad de años antes de venir sobre ese cuerpo. Porque Jesús,
cuando en alguna ocasión los discípulos le preguntan del ciego, ¿te acuerdas? ¿Quién pecó para que él haya nacido ciego? ¿Pecó él? Espérate, si nació ciego a causa de un pecado que él cometió, ¿cuándo lo cometió? Quiere decir que ese espíritu ya existía antes. Es una reencarnación. No es reencarnación, no es encarnación. Ya, no es reencarnación, no, es encarnación. Jesús no reencarnó, encarnó en un cuerpo. Es muy diferente. El concepto de la reencarnación es yo me muero, mi espíritu se va y después de tanto tiempo regreso otra vez. No, ese no es el concepto. Esa es reencarnación. La encarnación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? El espíritu, ahora otra diferencia. El alma viene a la tierra a ver o a tener la oportunidad de ser salva. El alma viene a la tierra o se da en la tierra para que tenga la oportunidad de decidir si va a ser salva o se va a perder. El espíritu no. El espíritu o ya viene salvo o ya viene perdido. El espíritu de Dios. No, el espíritu de Dios no, el espíritu del Como hombre. el espíritu que tiene uno le pertenece a Dios. El espíritu de hombre le pertenece a Dios. El Pero- cuerpo a la tierra porque de ahí fue creado. Ajá. Pero antes de venir a la tierra, el espíritu del hombre que le pertenece a Dios, antes de venir a la tierra, puede venir ya salvo o puede venir ya perdido. Ejemplo de un espíritu que ya vino salvo, el de Jeremías. Antes de que te formaras en el vientre de tu madre ya eras profeta, ya te había dado, ya esto y lo otro. Ejemplo de predestinado. Ejemplo de uno que que vino perdido. Judas. Judas. Él era el hijo de la perdición. Él ya venía perdido. Pero ¿cuál es la diferencia? El alma se salva. Aquí en la tierra viene a decidir salvarse. El espíritu o ya viene salvo o ya viene perdido. Tú ibas a decir algo. No sé si confunda más con la pregunta que voy a hacer, pero el espíritu está ligado con el alma, porque muchos pensadores han dicho que tiene una unidad. Ajá. No sé si El espíritu está ligado. está ligado con el alma. ¿Me estás preguntando? Sí, Ya. pregunto. Ok, el espíritu está ligado con él. Hagámoslo de esta manera. Otra vez mis palitos. Este es tu espíritu. Ok, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Mis dientes y mis llaves. Ok. Este es tu espíritu. No, este es tu cuerpo. A ese cuerpo tiene un alma. Y tiene un espíritu. Cada uno tiene un cuerpo propio, funcional, un cuerpo independiente cada uno. Cuando el espíritu muere, cuando el hombre muere, el espíritu va a Dios porque él lo dio, ¿verdad? Es lo que dice Eclesiastés. Cuando el alma muere, el alma va o al infierno o al paraíso, es lo que dice Lucas, es lo que dijo Jesús. Y el cuerpo va a la tierra. Entonces, el cuerpo tiene un cuerpo terrestre. El alma tiene un cuerpo. Y el espíritu tiene un cuerpo también. Son independientes. Ahora, ¿por qué se dice que están ligados? Porque lo que hace el espíritu repercute en el alma. O mejor dicho, lo que hace el alma le repercute al espíritu. Por eso por eso es que lo que va a resucitar es el alma, pero el espíritu ya resucitó. Nunca muere. Cuando el espíritu de hombre, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el espíritu estaba muerto. ¿Por qué? Porque el alma lo había influenciado tanto que murió. El espíritu estaba muerto. ¿Qué quiere decir muerto? Apartado, separado de Dios. El alma había influenciado tanto en el espíritu que el espíritu ya no quería saber nada con Dios. El espíritu ya no podía porque el alma era más fuerte que él.
Entonces, viene Dios, viene Jesús, te predica la palabra y tú recibes el Espíritu de Dios. La palabra, tú te llenas de fe. El Espíritu ahora resucita. Porque dice que es Espíritu vivificante, Él nos vivifica. Pero el alma va a, en el momento de la resurrección, va a decidir hacia dónde se va, hacia el de este o hacia el de este. El cuerpo es lo que resucita. Perdón, me regreso en lo que dije hace un ratito. El cuerpo es lo que va a resucitar. ¿Para qué? Para que cuando el cuerpo resucite, el alma que ya decidió si está en el infierno o en el paraíso, se vuelve a meter en la trompeta, cuando suena la trompeta, y el espíritu se vuelve a meter igual. Y volvemos a hacer. Ahora el cuerpo va a ser diferente, pero el alma y el espíritu. Por eso reclama la palabra de Dios al profeta Ezequiel, todas las almas unidas, porque alma que pecar es unidad. El alma que pecar es aburrida. Yo entendí eso que el espíritu de alguien es salvo o castigo. Sí, dígale a alguien por ahí, si quieren, dígale a mi esposa que ya se venga. Ok. El espíritu viene perdido y el espíritu viene salvo. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios es el Padre de todos los espíritus. Digamos que aquí está el cielo, donde están todos los espíritus, ¿verdad? Aquí en el cielo, hay un lugar, según el libro de Apocalipsis, hay un lugar espiritual que se llama la Babilonia, que se llama la Jerusalén. Okay. Entonces, esto lo pongo para algo de bueno. Cuando el hombre nace aquí en la tierra y el espíritu entra al cuerpo de él cuando está en el vientre, todos esos espíritus vienen de aquí arriba y entran. Pero hay algunos espíritus que proceden o de acá, que están los espíritus perdidos, los espíritus que desobedecieron, o de acá, que están los espíritus vivificados. Sí. Entonces, cuando un espíritu viene según el propósito de Dios, van a ser faraón. Este es faraón de chiquito. Van a ser faraón. Y Dios dice, yo no quiero que faraón se salve. Faraón va a ser el que va a esclavizar a mi pueblo y los va a detener. Va a ser mi enemigo faraón. Faraón no se va a salvar. Entonces manda un espíritu. ¿Ya perdido? Pero de repente dice, van a ser Jeremías. Los ojos van a ser Jeremías. Y va a ser mi profeta. Y va a ser mi siervo. Y va a ser. Voy a mandarle un espíritu. ¿De dónde voy a agarrar el espíritu de Jeremías? Es por eso que algunos espíritus ya vienen con el propósito de perder al alma o de salvar. Lo que decía Noé, predestinación. No todos estamos predestinados. Hay quienes aquí en la tierra decidimos la salvación. Hay espíritus que van a venir a meterse en un cuerpo y en un alma. Espíritu. Y que aquí en la tierra el alma va a decidir ser salvo. Pero digamos que el alma no se quiere salvar. Este espíritu regresa al lugar de donde salió salvo. El cuerpo es destruido y el alma es enviada al infierno. Pero la pregunta, ¿de dónde vienen los espíritus perdidos? ¿De dónde vienen los espíritus? Ya saben. Algunos vienen ya salvos, algunos vienen ya. Sí, mi amor, dale por favor. Algunos vienen ya perdidos, algunos vienen ya
salvos dependiendo del propósito para el cual